Vivimos rodeados de ídolos, dioses falsos que nos prometen la felicidad, sexo, dinero, entretenimiento, ideologías, fama, imagen. Cada uno de ellos nos seduce con recompensas temporales que nos aseguran darle valor a nuestras vidas, pero siempre terminan defraudándonos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos que necesitamos desenmascarar y derribar, pero solos no podemos. Nos sentimos esclavos de nuestras propias pasiones. Y solo Jesús es capaz de liberarnos de todas esas voces y darle sentido, significado y propósito a nuestra existencia, mostrándonos el verdadero camino a la realización. Si pudieras ser libre de todos esos ídolos, ¿estarías dispuesto a que Jesús ocupara el primer lugar? Bien, quiero que reciba con un fuerte aplauso este tema 4 de esta serie. Dios mediante, vamos a terminar la semana que viene. ¿Ok? Este es nuestro tema 4. Es una serie interesante donde estamos abordando un tema relevante para todos. Créanme, yo me emocioné mucho cuando comencé a revisar este contenido. Es un devocional que hago de manera personal. Yo sigo una plataforma de contenidos en donde escritores, pastores, comunicadores cristianos de gran trayectoria en Latinoamérica y en el mundo comparten a manera de devocional algunos temas. Y cuando yo estaba en mi devocional personal, yo elijo un tema por semana y voy siguiéndolo día a día hasta que lo termino y luego elijo otro tema. Este en particular me llamó la atención, no solo para mí, sino también para la iglesia que pastoreo. Dije, estas son cosas que no conocemos, porque estamos abordando un tema que cada vez que lo abordamos pensando en el de afuera, pensando en el que no está en la iglesia. Estamos hablando de algo que se llama idolatría. Y créanme que cada vez que hablamos de la idolatría, decimos, bueno, vamos a hablar de la idolatría en función de otras corrientes religiosas, de otra gente que adora imágenes, que adora ídolos, que va a templos. Y la idolatría es algo tan sutil, porque revisa la Biblia y te vas a dar cuenta que la idolatría fue algo seductor para el pueblo de Israel. Y cómo Israel en diferentes épocas de su historia fue seducido por la idolatría. Pregúntate por qué un hombre como Salomón, uno de los hombres más sabios que ha pisado el planeta Tierra, fue seducido por la idolatría. ¿Cuáles eran las ofertas de los ídolos que los convertían en algo muy seductor? Escucha, los ídolos estaban conectados a deseos muy primitivos de los seres humanos. Así que los ídolos ofertaban placer, alegría, diversión, dinero, prosperidad, sexo, sabiduría, conocimiento, y la gente se enganchaba con esa oferta de los ídolos. Por eso el Israel, que había visto a Dios sacarlo de Egipto con mano fuerte y señales y prodigios, luego que llega a la tierra prometida, se adora ante los ídolos cananeos y comienza a rendirle culto a Baal, Astarte, Acera, Astarot. Inclusive algunos reyes llegaron hasta sacrificar a sus propios hijos a los ídolos. Los ídolos han estado presentes en toda la historia, solo que han mutado y han cambiado su formato, pero siguen ofreciendo a los seres humanos, inclusive a los que estamos en las iglesias, exactamente lo mismo. ¿De dónde viene el término, la palabra idolatría? Yo te animo a que tienes un gran recurso que es la internet, puedes investigar todo lo que tú quieras, pero la palabra idolatría se desprende de términos muy interesantes del griego. Por ejemplo, vienen o conforman esta palabra términos como eidolón, que significa imagen, ídolo, figura. Otro término que es el término latris, quiere decir devoto, o el término latreuen, que quiere decir adoración, o latron, que quiere decir tributo.
Eso es idolatría. Si conjugamos todos estos términos en un concepto, diríamos que idolatría es sencillo. Es sustituir a Dios en nuestras vidas. ¿Por quién? Por otro señor. Es convertir algo o alguien en otro señor de nuestras vidas y sustituir a Dios. Ahora entiendo por qué cuando inicia el Antiguo Testamento, escuche este dato único de hoy, no lo habíamos dado en los temas anteriores. Inicia la Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 7, y Dios, a través de Moisés, le dice a Israel: no tengas, ¿qué? Otros dioses, además de mí. ¿Sí? Pero lo curioso es que la Biblia, sus libros, más o menos abarcan un periodo de 1500 y tantos años. ¿Sí? En ser escrita. La Biblia fue escrita en 4 idiomas, en varios continentes, por más de 40 autores. Se tardaron unos 1500 y tantos años en escribirla. Y cuando llegas al final de la Biblia, ya la Biblia está llegando a su final, encuentras una carta llamada Primera de Juan. Capítulo 5, verso 21, viene Juan y dice: queridos hijos, ¿qué? Apártense de los ídolos. Era un tema recurrente y la Biblia lo mantuvo presente a lo largo de toda la historia que la Biblia nos cuenta. Y si te parece sorprendente eso, esto te va a parecer más sorprendente. La idolatría es un mal que sigue presente en nuestros días. Sigue activo, tratando de seducir nuestros corazones, tratando de que tú y yo desplacemos a Dios de ese primer lugar de nuestras vidas y coloquemos en su lugar otro Señor. A lo largo de esta serie hemos estado revisando nuevos formatos de la idolatría, formas modernas en que la idolatría toca nuestro corazón hoy. Hablamos de un Dios llamado dinero. Tuvimos un problema técnico el día que dimos este tema y lo vamos a subir ahora pronto. Vamos a grabarlo tipo podcast para subirlo y que usted tenga ese contenido y que cuando cerremos la serie todos los temas estén en nuestro canal. Puede seguirnos, LBN Valencia Oficial. Sígalo y suscríbase. Eso es importante y recomiéndelo a otras personas. Y hablamos de un Dios llamado dinero. La Biblia habla de él y dice: raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Y la Biblia habla de todas las cosas que se generan en nuestras vidas cuando este ídolo toma control de nuestro corazón. La semana pasada hablamos de un ídolo muy actual. Se llama un Dios llamado entretenimiento. Hoy el entretenimiento es móvil, ¿sí? Lo cargas en tu teléfono y inviertes cualquier cantidad de tiempo en divertirte. Y decíamos la semana pasada que no está mal tomarse un tiempo para relajarse, para divertirse, para recrearse, para destensionarse. Eso no está mal. Nosotros hemos tenido días estresantes, producto de la... Hoy, imagínense todas las cosas que han pasado hoy, ¿sí? Pero créanme que en algún momento nos desconectamos. Hoy a las 8, frente a la pantalla del televisor, voy a ver el juego de la Vinotinto con Jamaica y voy a ligar que pierda Jamaica. Y voy a pelear con el árbitro todas las decisiones que tome. Relax. Eso es necesario, ¿o no? O usted dice: no, yo no veo fútbol. Yo las patadas mías se las doy al diablo. Aleluya. Ni con esa coba. Eso es necesario. Ahora, ¿qué decíamos? Que cuando el entretenimiento se convierte en una práctica impostergable, ocupa prioridad en nuestras vidas. Por el entretenimiento no te congregas, por el entretenimiento no trabajas, por el entretenimiento desatiendes tus responsabilidades más importantes. Por el entretenimiento ni se puede hablar contigo. ¿Alguna vez has hablado con alguien que ni a la cara te mira? ¿Mira solo el teléfono? Y entonces, allí estamos haciendo del entretenimiento un ídolo. No lo digo por usted, pero a usted se lo digo. Importante eso, ¿verdad? Mira, hoy vamos a hablar de un tercer ídolo.
Este ídolo ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Es un ídolo llamado intelecto. Así que a lo largo de toda la historia de la humanidad, los seres humanos se han llenado de ideas y de razonamientos. Y han creado una especie de cultura, de manera de vivir en torno a lo que ellos creen y en torno a lo que ellos piensan. Las corrientes de pensamiento, las corrientes ideológicas han sido protagonistas a lo largo de toda la historia. Cristo mismo, cuando desarrolló su ministerio, el ministerio público de Jesús, se desarrolló dentro de corrientes ideológicas, filosóficas, religiosas y políticas. Por ejemplo, habían 4 grupos bien marcados que hacían vida junto con Jesús durante su ministerio. Los fariseos. La palabra fariseo significa segregado. Eran el ala más conservadora y más radical del judaísmo, aferrados a la ley de Moisés y a los rituales de purificación. Pero estaban también los saduceos. Eran la antítesis de los fariseos. Los saduceos no creían en la vida después de la muerte, no creían en la eternidad, no creían en ángeles. Así que los saduceos eran aristócratas, adinerados, que ellos enseñaban la realización máxima del hombre mediante el placer y el poder. La mayoría de los sumos sacerdotes del concilio de los judíos venían de esta secta de los saduceos. Estaban también los herodianos. Eran una especie de partido político judío formado en torno a la figura de Herodes Antipas. Herodes pertenecía a una familia, la familia herodiana, que eran una especie de reyes, súbditos de Roma para el tiempo de Jesús. Y estos herodianos, no solo su tendencia era en torno a Herodes, sino que tenían una abierta contraposición contra todo lo religioso, fariseos y saduceos. Estaban también los celotes. Los celotes eran una especie de movimiento político nacionalista y tal vez fueron la fracción más violenta del judaísmo. Ellos hablaban de la restitución del reino de Dios, del reino de David por las armas. Era lo que planteaban los celotes. Estas corrientes ideológicas hacían vida junto con el mensaje de reino que Jesús presentaba. Luego, cuando vas un poco más adelante a la historia, llegas al tiempo de la iglesia, al tiempo del cristianismo, y encuentras que también la iglesia, también el cristianismo, el Nuevo Testamento se escribe en contraposición de corrientes de pensamiento, tendencias ideológicas que gobernaban al mundo y que planteaban una manera de vivir a los seres humanos. Estaban los estoicos. Era una escuela de pensamiento bien compleja que hablaba acerca de enfrentar el agotamiento de la vida mediante la desconexión de las emociones. Así que los estoicos planteaban que no te dejaras llevar por las emociones. ¿Has leído alguna vez o has escuchado la expresión estoicismo? Vino una situación difícil y esa persona lo enfrentó estoicamente. O sea, ni se quebrantó, ni lloró, nada, frío, como una panela de hielo. Era lo que planteaban los estoicos. Estaban también los epicúreos. Y los epicúreos fue fundada, es una corriente de pensamiento fundada por Zenón de Sitio, un griego que de alguna manera planteaba que la vida virtuosa, la vida plena, era esa vida alejada de todos los límites. Era una corriente hedonista, ¿sí? Que hablaba de la realización del hombre mediante el placer. Yo soy como el oso, feo pero sabroso. Y eso era lo que planteaban los hedonistas, ¿no? La vida se hizo para gozarla. ¿Has escuchado gente que dice, la vida es una sola? El infierno no existe. El infierno está en la tierra y mi suegra es el diablo.
¿Sí? O sea, ellos plantean eso, que la vida se hizo para disfrutarla, para gozarla, y que la realización plena de la vida es mediante el placer, mediante los amigos, mediante las fiestas. Esa corriente de pensamiento estuvo presente en la escritura de todo el Nuevo Testamento. Y estaban los judaizantes. Estos judaizantes comenzaron sus operaciones en una ciudad llamada, es la primera iglesia que se funda después de Jerusalén, ¿sí? Y en esa iglesia hermosa, es la primera iglesia gentil del Nuevo Testamento, un grupo de judíos cristianos que ya habían abrazado el cristianismo, dijeron: no es posible que la gente no judía, gente griega que venga de otras nacionalidades, pues pretendan ser parte del reino de Dios sin circuncidarse y sin guardar las costumbres de la ley de Moisés. Y ellos hicieron una mezcla de el tradicionalismo judío, las leyes y los rituales judíos con el cristianismo. Y donde quiera que Pablo iba y los apóstoles iban y plantaban una iglesia, luego que ellos se iban, llegaban los judaizantes a enseñarle a los gentiles: no, tú tienes que guardar el sábado, tienes que circuncidarte, tienes que guardar las costumbres de la ley. Y todo este movimiento se gestó en esa ciudad llamada Antioquía. Partiendo de ahí comenzó esto hasta nuestros días. ¿Sabías eso? Todavía hay gente creyendo que hay que buscar un árbol genealógico para saber a qué tribu de Israel pertenecemos. Que todavía hay gente creyendo que hay que guardar las fiestas judaicas y hay que guardar el día sábado, todas las costumbres de la ley de Moisés. Y esta ideología, esta corriente, mezcla de cultura con teología, mira cuántos dolores de cabeza causó a los primeros cristianos, cuántos problemas no generó en la vida de los primeros cristianos. Por eso es que a lo largo de la historia, revisa, las ideologías han estado presentes. Los griegos pretendieron conquistar al mundo con su ideología. Así que los griegos fueron un imperio, luego que derrotan a los persas, que dijeron: nosotros podemos conquistar al mundo no solo con las armas, sino que los griegos también conquistaron al mundo con ideas. Y los filósofos griegos se convirtieron en grandes influyentes del mundo, como Sócrates, Platón, Zenón, Pitágoras, Aristóteles, Descartes. Y las escuelas de pensamientos que ellos crearon comenzaron a ser predicadas en el mundo entero. ¿Sabías que cuando Jesús vino al mundo, todo el mundo hablaba griego? Y el griego era una especie del inglés de aquel tiempo. Y si hablabas griego, entonces podías comunicarte con el mundo entero, porque los griegos se dieron a la tarea de culturizar al mundo, con sus ideas, con su filosofía y con su religión. O qué decir de Roma, que a través del paganismo enseñó cosas y planteó cosas que aún se mantienen vigentes en este tiempo. Y cómo ellos lograron sembrar su idea religiosa en el mundo entero. O los franceses. ¿Tú sabías que la Revolución Francesa, finales del siglo XVIII, en Francia, tuvo como fuerza, motor, una corriente de pensamiento llamado la Ilustración? ¿Qué era lo que planteaba la Ilustración? La Ilustración planteaba que Dios existe, pero Él controla todo lo sobrenatural. Pero lo natural, el mundo físico, lo controlamos nosotros. ¿Mediante qué? Mediante la razón, mediante el intelecto, mediante las ideas. Y entonces en la Revolución Francesa se crearon los derechos universales del hombre, en donde se planteaba una corriente de pensamiento que incendió a Europa entera. Tanto así que los teólogos y líderes de la Revolución Francesa influyeron en quienes luego fueron los líderes de la Revolución Latinoamericana. Bolívar, San Martín y paro tú de contar tantos otros
tenían una fuerte influencia de los principios de la Revolución Francesa. A lo largo de la historia eso ha ocurrido. ¿O qué fue lo que hicieron los nazis? ¿Qué fue lo que llevó a los nazis a declarar la guerra al mundo? La idea de poder crear una raza perfecta, sin contaminación, la raza área, ¿sí? Una raza pura. Y los nazis, movidos por esa idea, crearon campos de concentración para llevar a esos campos a judíos, a alcohólicos, a homosexuales, para que la raza aria no se contaminara. Desataron una guerra en el mundo que hizo que más de 60 millones de personas murieran. Hasta hoy no se conocen las estadísticas de cuántos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Se estiman que murieron cerca de 40 millones de civiles y 20 millones de militares. ¿O qué decir luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando dos corrientes de pensamiento pretendieron partirse el mundo? Los socialistas y los capitalistas. Y desataron una guerra silenciosa en el mundo entero que tú y yo conocemos en los libros como la Guerra Fría. Era una guerra ideológica, ¿sí? Tratando de imponer lo que ellos piensan, lo que ellos creen en el mundo. Y estar dispuesto a todo por hacer valer lo que ellos piensan. Así funciona este ídolo. O sea, este ídolo cuando toma control, pues trata de imponer, así sea por la fuerza, lo que él cree. Es lo que en este momento ocurre con una nueva ideología, la ideología de género. En la ideología de género se plantea a los seres humanos que ya la sexualidad no está determinada por lo biológico. O sea, que el género no está determinado con la concepción, por la manera como biológicamente fuiste concebido, sino que tu identidad sexual tú la determinas dependiendo cómo te sientas, ¿sí? Te puedes ser biológicamente hombre, pero puedes sentirte mujer. O puedes ser biológicamente mujer, o puedes sentirte hombre. O puedes sentirte ambas cosas al mismo tiempo. O sentirte algo hoy y sentirte algo mañana. ¿Te das cuenta? Ahora, lo increíble es que esta corriente de pensamiento ahora actúa violentamente contra los que no están de acuerdo con ellos. Y han creado un movimiento mundial, una agenda mundial para imponer su ideología a través de los medios, de la música y hasta de las películas infantiles. Así funciona este ídolo. Y a lo largo de toda la historia, Satanás ha usado esta área para engañar y para hacer que los seres humanos hagan algo terrible cuando esto ocurre en la vida de cualquier ser humano, y es sustituir la verdad de Dios por las ideas. La meta de este ídolo es esta: sustituir la verdad de Dios por las ideas. Ya lo que Dios haya dicho, lo que Dios haya determinado, no es lo que importa, es lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿sí? Y la verdad de Dios queda sustituida por mi manera de pensar y por una corriente de pensamiento. Alguien dijo que cuando a la fe tratamos de añadirle complementos, la fe termina siendo un complemento. Y es justamente lo que ha ocurrido en muchas personas. Su fe es simplemente un complemento de algunas cosas que ellos creen acerca de Dios. A mí me llama la atención la tentación de Adán y Eva en el huerto. Anótalo para que en la semana lo leas con detenimiento. Cuando la serpiente habla con Eva, se jugó su mejor carta. ¿Sabes qué estaba en juego ahí? La humanidad. El máximo proyecto de Dios. El hombre, el ser humano. Dios había creado el huerto, había creado al hombre, varón y hembra, y los colocó en ese huerto. A partir de ellos, la mente de Dios, la idea de Dios, estaba la humanidad entera. ¿Sí? Es la primera familia que Dios planta. Y desde el comienzo Satanás va a entorpecer eso. Y en ese huerto estaba Dios, estaba Adán, estaba Eva,
Y entérate, estaba el diablo. Y apareció el tentador. Nota la manera como el tentador seduce a Eva. Libro de Génesis capítulo 3, verso 5. Le plantea comer un fruto, un árbol prohibido. Eva dice, no podemos comer de ese árbol. Se nos ha dicho que no hagamos eso. Y la respuesta de Satanás es, Dios sabe que, ¿qué más? En cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos. Y dos cosas, serán como Dios. ¿Y qué más? Con el conocimiento del bien y del mal. Así que Satanás despertó dos deseos en Eva y en Adán. El deseo de ser como Dios. De eso vamos a hablar la semana que viene. Un ídolo llamado egolatría. Cuando me adoro a mí mismo. ¿Sí? Y el segundo, el intelecto, el razonamiento, la tendencia de cuestionar la verdad de Dios. Si tú lees bien el versículo, lo que Satanás le dice a Eva es, hay algo que Dios te oculta. Hay algo que Dios sabe y no quiere que tú lo sepas. Hay algo que Dios tiene reservado solo para Él y tú no tienes derecho a aprender eso. Tienes derecho a conocer todo lo que Dios conoce. Tienes derecho a saber todo lo que Dios te impide que sepas. Sabe Dios que el día que comas de ese árbol vas a ser como Él. Y vas a tener conocimiento del bien y del mal. Y esto fue tan tremendo que el verso 6 dice, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso, su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que esa cosa llamativa de saber, de conocer, de aprender algo que no sé, algo nuevo. Habrá vida en Marte. ¿De verdad existirán los ovnis? ¿Sí? Si Dios es omnisciente y todo lo sabe, bueno, Dios sabe todo lo que yo voy a hacer, pues. Así que lo que yo decida no importa porque ya Dios lo sabe. Entonces, ¿para qué Dios me pide que me arrepienta de algo que Él ya sabe que yo lo iba a hacer? ¿Sí? Y empieza el razonamiento humano a querer abrir puertas a situaciones en nuestras vidas. ¿Sí? Y razonamos todo lo que Dios haya planteado en cuanto al matrimonio, en cuanto a las finanzas, en cuanto a las decisiones de la vida, en cuanto a servirle y adorarlo a Él, en cuanto a la manera como trato a mi esposa, a mis hijos, y comienzo a cuestionar la verdad de Dios con razonamientos, desde las ideas. Ahora, ¿qué sucede en nuestra vida cuando somos atrapados por nuestros razonamientos? No es que sea malo razonar. Léete el libro de Proverbios y la Biblia nos invita a adquirir conocimiento, a adquirir ciencia, a adquirir sabiduría. No es que la Biblia dice, mira, no, tú tienes que ser más tapado que un bombillo. No leas un libro, no investigues, no tengas una mente acuciosa, investigativa. Créeme que yo soy un comelibro. Por años yo trabajé en un ministerio que me exigía leer mínimo un libro al mes. Y yo tenía que leer un libro al mes. ¿Sí? Eso enriqueció mi vida, enriqueció mi vocabulario, me dio una cultura general, me enamoró de la historia, que un montón de cosas buenas eso generó. No está planteado que eso sea malo. Pero hay momentos cuando esas ideas se convierten en un problema para nosotros. La mucha letra mata. Y entonces te llenas de tanto conocimiento, te llenas de tantos razonamientos que se generan algunas consecuencias. Quiero rápido revisarlas contigo en este tiempo que me queda, unos 20 minutos. ¿Te parece? Ok. Número 1. Este es el peor la peor de todas las consecuencias. Colocamos
nuestros razonamientos, ¿dónde? Por encima de la verdad de Dios. Dios dijo A y nosotros queremos decir B. Dios dijo es así, el sexo es dentro del matrimonio y tú y yo queremos crear nuestra propia versión, ¿sí? A mi manera, a mi forma. Dios dice tal cosa, yo digo otra cosa. Cuestiono la verdad de Dios y comienzo a colocar el razonamiento por encima de la verdad de Dios. Y eso lo vemos allí en el Edén. Eva no solo ve el fruto, no solo se siente tentada, no solo se da cuenta que era apetecible y que podía generarle la sabiduría, el conocimiento que le estaban ofreciendo. Acto siguiente, verso 6 dice, así que tomó del fruto. ¿Y qué hizo? Lo comió. ¿Y qué había dicho Dios? No lo comas. Y ella fue y lo comió. Y no solo eso, sino que después le dio un poco a su esposo. Estaba con ella, un tipo manganzón. Estaba ahí. Adán estaba en ese momento metido en un espacio del cerebro que tenemos los hombres que se llama nada. Sí, nosotros los hombres tenemos un espacio del cerebro que se llama nada. Y cada cierto tiempo nos escondemos ahí, en la nada. ¿Sí? Agarramos el control y empezamos a cambiar los canales. Pam, 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 pam. 80 canales los revisamos todos. Tan, tan, tan. Y llega la esposa y le dice, no, ¿qué estás viendo? Nada. ¿Sí? Te quedas viendo lejos, así como que, no sé, están hablando contigo y tú andas en otro mundo perdido. ¿En qué estás pensando? En nada. Ha metido ahí, ¿ven? Entonces, Adán le están seduciendo a la esposa, mano. Con su esposa no estaba hablando el vecino, estaba hablando el diablo. Y él estaba en la nada. Él estaba ahí. ¿Qué te parece? Y después llega. ¿Y qué pasó? No, que está sabrosa. Y el hombre dice, lo dio a su esposo que estaba con ella. ¿Y qué hizo él? Comió. Mordiquito. Nuestros razonamientos nos llevan a colocar la verdad de Dios por debajo de nuestros razonamientos. Hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sí? Y eso la Biblia le da nombres. Sí. Primer nombre que encontré. Desobediencia. ¿Quiere leerlo en voz alta? Desobediencia. Rechazo activo u omisivo a dar cumplimiento a una orden vinculante y de exigible cumplimiento. No comas de ese árbol. No te acuestes con alguien con quien no te has casado. Silencio. Es una canción de José Luis Rodríguez. No entregues tu cuerpo a la inmoralidad sexual. Tu cuerpo no te pertenece. Eres templo y morada del Espíritu Santo. No mientas. No robes. No defraudes ni agravies en nada a tu hermano. No codicies. Pero nuestros razonamientos. Yo no le pido a Dios que me dé, sino que me ponga donde hay. ¿Sí? Pastor, es que en este país todo el mundo lo hace. ¿Sí? Todo el mundo vive de una vuelta. De lo ilícito y de lo deshonesto. Y empiezan nuestros razonamientos a marcar las pautas. ¿Y sabes cómo llama Dios eso? Desobediencia. Pero Dios le da otro nombre también. Rebeldía. Desobediente. Indisciplinado. Indómito. Indomable, indócil, insumiso, inconformista, contestatario y reacio. Reacio. ¿Sí? Reaccionario. ¿Y por qué? Es un mal camino cuando comienzas a cuestionar a Dios.
Y comienzas a imponer tu corriente de pensamiento, lo que tú crees, lo que tú dices que estás aprendiendo, lo que alguien te está enseñando, que desafía abiertamente la verdad de Dios. Por eso decía el escritor del Salmo 119, verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. He guardado tu verdad en mi corazón para no pecar contra ti. Segunda cosa, una vez que el razonamiento invade nuestra vida y somos controlados por nuestros razonamientos, eso nos separa de todo aquel que no piense igual a nosotros. ¿Sí? Y entonces aquí empieza la publicidad engañosa de este ídolo, que te promete igualdad, ¿sí? Pero cuando esto se gesta en tu corazón, caes en un extremo. Y todo aquel que no piense como tú y que no esté alineado a lo que tú crees, lo rechazas. ¿De dónde crees tú que vienen las guerras, las masacres, las persecuciones, las contiendas? Son términos asociados a las ideologías que nos gobiernan. Una de las cosas que genera este ídolo cuando controla nuestra vida es que las ideas importan más que las personas. Me importa quién tú seas. Si tú no piensas como yo, tú vas a estar fuera de mi vida y vas a estar lejos de mí si tú no te alineas a lo que yo pienso y lo que yo creo. Así que las ideologías conducen a algo terrible que se llama fanatismo. ¿Quiere leerlo en voz alta? Fanatismo. Y el fanatismo es algo que está presente en la política, en el deporte. ¿Y sabes dónde está presente el fanatismo? En las iglesias y en la religión. Posiciones, ideas, teologías, interpretaciones que tal vez yo manejo, fanáticamente las coloco por encima de las personas. Y hay escenarios que se convierten en escenarios divisionistas. Yo quiero leérselos rápido. Mire, cuando las diversas teologías se llevan a extremos, ¿sí? Yo puedo creer algo y pensar algo, interpretar algo. Les soy honesto, hay muchas cosas que yo creo, no sé, son interpretaciones muy mías que yo no las predico por aquí, porque son mías. ¿Aló? Son mías. Y yo respeto lo que usted piensa con respecto a eso. Y tengo que ser respetuoso. Y para mí usted importa. Pero si imponer lo que yo creo sobre X doctrina, parte de la Biblia, hace que yo lo pierda a usted como hermano y como amigo, yo prefiero callarme. Y lo respeto a usted. ¿Se da cuenta? ¿Qué otro escenario? Cuando se hace de las comprensiones humanas del texto bíblico una verdad absoluta. ¿Tú crees que hay que usar falda en vez de pantalón? Usa falda. ¿Tú crees que hay que usar pantalón en vez de falda? Usa pantalón. ¿Tú crees que no hay que cortarse el cabello? No te lo corte. ¿Tú crees que hay que cortárselo? Pélate el coco. Es asunto tuyo. ¿Tú crees que a Dios hay que aplaudirle y cantar de pie? Párate, aplaude y canta de pie. Pero si tú crees que a Dios también le agrada que tú te sientes y en silencio lo adoras, pues siéntate y adóralo en silencio. ¿Aló? ¿Tú crees que hay que orar arrodillado, así, tirado, boca abajo, con la barriga en el suelo? Hazlo. Y levántate una madrugada y te tiras en el suelo boca abajo y oras así. Pero no digas, no excluyas de tu vida a que no lo haga. Porque el que come, para Dios come y da gracia por lo que come. Y el que no come, también le da gracia a Dios por eso. Punto. ¿Sí? Pero que las ideas, los pareceres, no se conviertan en una causa para despreciarte, para distanciarte de mi vida, para llegar a decir inclusive que tú no eres hermano en Cristo, porque tú no piensas igual a mí y porque tú no miras
cierto lado de la Biblia de la misma manera como yo lo miro. Otro escenario, cuando priman las ideas sobre la noción de cuerpo de Cristo. Mira, tú puedes cantar a Dios callado, sentado, con las manos arriba, con las manos abajo, usar falda, pantalón, pelo largo, pelo corto, y eres mi hermano en Cristo. Y un día tú y yo vamos a estar juntos en la eternidad. Amén y amén, por siempre. Tú eres mi hermano en Cristo. Yo no puedo crear una división contigo por pareceres, por cómo tú veas algo, por tópicos. No. Por encima de lo que tú y yo pensamos con respecto a algún punto está el hecho de que tú y yo somos hermanos. ¿Tú has visto allí en el penal las grandes colas de familiares visitando a los familiares que están detenidos? ¿Y tú sabes quiénes son los que están detenidos en un penal? Delincuentes. ¿O no? Personas que violaron la ley, asesinaron a alguien, estafaron a alguien, agredieron a alguien, atracaron a alguien. Y la familia lo sabe. Sabe quiénes son ellos. ¿Y sabes por qué están en esa cola? Porque los aman. Y porque indistintamente de lo que hayan hecho, dice el filósofo Rubén Blades en una canción: familia es familia. Amén. Familia es familia. Y cariño es cariño, ¿verdad? Entonces yo no puedo convertir una idea, un parecer, un tópico en un argumento para distanciarte de mi vida. Por encima de esa idea está el amor de Dios que nos une y que nos hace ser un cuerpo, una iglesia, una familia. Amén. Y por último, mira, aquí en estos escenarios divisionistas, cuando se sigue a líderes humanos, yo te quiero pedir un grandísimo favor, nombre de Dios, con todo el cariño, yo te quiero pedir un grandísimo favor. Esta iglesia no está pastoreada por un gran hombre de Dios. No creo en grandes hombres de Dios. Creo en hombres que llegaron a Dios y la grandeza de la gracia de Dios es la que nos tiene donde nos tiene. Yo no soy un iluminado. Así que me dejan de decir iluminado, por favor. Yo no soy un iluminado. Yo no soy el que tiene el secreto, la cercanía, los códigos del reino de Dios. El profeta, el WhatsApp del arcángel Miguel. El hombre espiritual, la cabeza. No soy eso. Soy una persona igual a usted, con fallas, con problemas, que me desaliento, que me desanimo, que me enfermo, que me obstino, que boto piedra, que me pongo bravo cuando se me accidenta el carro, que tengo las tarjetas ahorita al límite y estoy llorando. Que ayer tuvimos que hacer yaca el fin de semana para generar recursos para enfrentar nuestros compromisos. Así funciona. Yo no ando buscando iluminado, yo no ando buscando la unción y la gloria de Dios en otras personas. Vamos para allá, que allá hay un hombre que escupe y a los calvos le sale pelo. Vamos para allá, que allá hay otro que zapatea y los gordos rebajan. Déjese de eso. Se llama fanatismo. Y ese fanatismo termina convirtiendo algo hermoso como lo es el evangelio en una religión más. ¿Qué te parece? Mira, lo tercero es que cuando tú y yo somos atrapados por nuestros razonamientos, somos conducidos a un terreno triste y lamentable. ¿Sabes cómo se llama? Necedad. Y mira cómo Pablo se toma aquí un tiempo para enseñarnos esto. Capítulo 1, verso 21, ya estoy en mi recta final, dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, ¿pero qué? Pero no quisieron adorarlo como Dios, ni quisieron darle gracias. En cambio,
comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Entonces esta gente, tratando de racionalizar la verdad de Dios, queriendo ser sabios, se hicieron completamente necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, ¿a quién rindieron culto? A los ídolos que ellos mismos se hicieron. ¿Te das cuenta la importancia de esta serie? Es que constantemente a lo largo de toda la historia de la humanidad, los seres humanos han pretendido restarle valor a la verdad de Dios, y cuando quitas la verdad de Dios del escenario de tu vida, te conviertes en un necio. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora tú dirás, oye, esto es tremendo. Tengo que proteger mi corazón de esto. Hay una fórmula, y con esto concluyo. Pablo escribe una hermosa carta a los hermanos de Colosenses, y en todo lo que le escribe Pablo les enseña este gran principio, ¿no? Les dice: por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben, ¿qué? Seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y ¿de dónde más? Y de los poderes espirituales de este mundo, o sea, del diablo y sus demonios, interesados siempre en desviar nuestro corazón de la verdad de Dios. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Así que si tú tienes a Jesús en tu vida y Jesús es el Señor de tu vida, en ti reside toda la sabiduría, todo el conocimiento y toda la verdad en una persona. Y esa persona es Cristo mismo. Amén. La verdad es una persona y esa persona es Cristo mismo. ¿Cuál es el desafío que quiero dejarte? Mira, lleva toda idea y todo razonamiento cautivo a Jesús. Alguien se me acercó y me dijo: pastor, ¿qué piensas tú? ¿Realmente Dios creó al mundo en 6 días? ¿Esos días eran días de 24 horas? Y yo le dije: loco, yo andaba comprando querosén. ¿Sí? ¿Cómo ponerme yo a discutir eso? Yo no había nacido cuando eso. ¿Sabes cuándo dice Génesis que ocurrió eso? En el principio. ¿Sabes cuánto tiempo hay? ¿Cuántos años hay de aquí hasta el principio? Es indeterminado. Yo apenas cumplí 54 el domingo pasado. Ponerme a indagar eso y a crear una corriente de pensamiento en cuanto a eso puede conducir mi vida a la necedad. Pastor, ¿cómo seremos después que muramos? ¿Tendremos el mismo nombre? Si somos gordos, ¿llegaremos flacos al cielo? ¿En el cielo habrá colores de piel? ¿Nacionalidades? ¿La que es mi esposa seguirá siendo mi esposa en el cielo? O sea, que cuando llegue al cielo tendré la misma suegra.
¿Sabes a dónde me conducen esos razonamientos? A la necedad. ¿Sí? Por eso, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Hay cosas de Dios que yo no conozco. Hay cosas de Dios que yo no sé. Mi mente finita no puede entenderla, porque inescrutables son todos sus caminos. Y simplemente he decidido creerlas. Amén. Más nada, creerlas. Ya. ¿Fue verdad que a Jonás se lo tragó un pez? Si la Biblia lo dice, es verdad. Porque si la Biblia me dice que fue Jonás el que se tragó el pez, también lo creo. Así que no lo razono. Decido creerlo. Y ese creer, esa fe incondicional, se llama confianza. Y esa confianza nos hace sabios y nos hace salvos. Justificados pues por la fe, dijo Pablo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos, tribútale al Señor tu alabanza, tu adoración, tu vida, y que el Señor sea la fuente de toda tu verdad. ¿Quieres estar en pie allí donde estás? Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.